Hay una pregunta que resuena a lo largo de la historia. ¿Cómo se consigue el poder? Y, lo que es más difícil todavía, ¿cómo se mantiene? Pues bien, desde hace 500 años, una de las respuestas más directas y brutales la encontramos en un pequeño libro, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, un manual que a día de hoy sigue dando muchísimo que hablar. A ver, para meternos de lleno en la mente de Maquiavelo, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. Ponte en situación, en pleno Renacimiento. Acabas de llegar al poder. Tienes enemigos por todas partes, conspirando. Tus supuestos aliados tienen sus propios planes. ¿Y el pueblo? El pueblo es de todo menos fiable. Cada persona a tu alrededor es o una amenaza o una pieza en tu tablero. Así que la pregunta es obvia. En ese percal, ¿cómo consigues sobrevivir? Y no solo eso, sino ganar. Justo esta es la pregunta que Maquiavelo se lanza a responder. Y ojo, su respuesta no tiene nada que ver con filosofías bonitas o mundos ideales. Es un manual de supervivencia para el mundo real. ¿Y quién fue el autor de este manual tan bestia? Pues nada menos que Nicolás Maquiavelo, un diplomático de Florencia que, después de caer en desgracia y ser exiliado, decidió volcar toda su experiencia política en esta obra. De hecho, se la dedicó a un gobernante con la esperanza de que él le devolviera el favor. Vale, antes de meternos en faena, es súper importante entender el contexto. ¿De dónde sale este libro? Porque, vamos, no apareció de la nada, sino que nació en medio de un caos político y una guerra constante. Ya en la dedicatoria, Maquiavelo lo deja clarísimo. Su regalo para el gobernante no son joyas ni palabras bonitas, no. Es algo para él mucho más valioso. El conocimiento de las acciones de los hombres. Un saber práctico, sacado de años de experiencia directa y de estudiar a los grandes líderes de la historia. Hay que imaginarse la Italia de esa época como un tablero de ajedrez, pero mortal, ¿eh? Pequeños estados dándose de tortas, papas que eran más guerreros que otra cosa, alianzas que se hacían y deshacían en cuestión de meses y ejércitos extranjeros invadiéndolo todo. El Príncipe, en el fondo, es un manual de instrucciones para poder jugar y ganar en ese entorno tan hostil. Venga, vamos al lío, a los consejos prácticos de Maquiavelo para un gobernante que quiere conquistar y, sobre todo, mantener el poder. A ver, lo primero que hace Maquiavelo es una distinción clave. Hay estados hereditarios y estados nuevos. Los primeros, dice, son pan comido. El pueblo ya está acostumbrado a tu familia y con no liarla mucho te mantienes. El verdadero marrón y donde se centra el libro son los estados nuevos. Aquí el gobernante se enfrenta a la desconfianza de un pueblo que, como él dice, cambia con gusto de señor creyendo mejorar, para luego darse cuenta de que en realidad han empeorado. Y la cosa se complica todavía más si el territorio que acabas de pillar tiene una cultura y un idioma distintos. Ahí es donde, según Maquiavelo, empiezan las dificultades. Pero claro, Maquiavelo tiene un plan para todo. Y aquí está su plan, paso a paso. Atentos. 1. Vete a vivir allí en persona. Así, si hay problemas, los cortas de raíz. 2. Monta colonias. Es mucho más barato que tener un ejército ocupando el territorio y te asegura lealtad. 3. Debilita a los vecinos que sean fuertes y protege a los débiles que se convertirán en tus aliados. Y el cuarto, que pone los pelos de punta, si tienes que hacerle daño a alguien, asegúrate de que sea tan grande que le resulte imposible vengarse. ¿Y qué pasa si te saltas estas reglas a la torera? Pues Maquiavelo nos pone un ejemplo de libro, el rey Luis XII de Francia en Italia. Un desastre. Hizo literalmente todo lo contrario de lo que debía. Se cargó a los pequeños estados que podían haber sido sus aliados, hizo más fuerte a la Iglesia, que ya era poderosa, y encima metió en Italia a otra superpotencia, España. Para colmo, ni vivió allí ni montó colonias. El resultado, como era de esperar, fue un fracaso absoluto. Vale, y ahora llegamos a la joya de la corona, a la parte más famosa, la más polémica, donde Maquiavelo se mete de lleno en la moralidad, o en la falta de ella en la política. Y aquí está la pregunta, la que ha hecho correr ríos de tinta durante siglos. ¿Qué es mejor para un gobernante? ¿Que le quieran o que le teman? La respuesta de Maquiavelo es puro pragmatismo sin adornos. Te dice, mira, lo ideal sería tener las dos cosas. Pero como eso es casi imposible, si tienes que elegir, elige siempre que te teman. ¿Por qué? Porque su visión de la gente es bastante oscura. Piensa que el amor se basa en la gratitud, un vínculo que la gente rompe a la primera de cambio si le conviene. El miedo, en cambio, se basa en el pavor al castigo. Y ese no falla nunca. Y para mantener ese poder, para infundir ese miedo, el príncipe tiene que saber pelear de dos maneras. Tiene que ser hombre, sí, usando la ley, pero a menudo eso no es suficiente, así que también tiene que saber ser bestia, usando la fuerza. Y aquí viene la famosa metáfora. Dentro de la bestia tienes que ser león y zorro a la vez. León por la fuerza bruta,
para asustar a los lobos, pero también zorro, por la astucia, para olerte las trampas. Ser solo fuerte no sirve de nada si eres tonto. Y si hay un ejemplo que encarna esto a la perfección, ese es César Borgia. La jugada maestra que hizo en la Romaña es de manual. Atentos al plan. Primero, para poner orden en una región caótica, nombró a un subordinado supercruel para que hiciera el trabajo sucio. Una vez pacificado el territorio y viendo que todo el odio se centraba en su ministro, ¿qué hizo Borgia? Lo mandó ejecutar públicamente. La reacción del pueblo, según Maquiavelo, fue quedarse, a la vez, satisfecho y estupefacto. Con una sola jugada, Borgia se quitó de en medio la crueldad y reforzó su propio poder. Genio y figura. Muy bien, hemos visto la teoría, los ejemplos, pero al final, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado real de esta guía para el poder, 5 siglos después de ser escrita? Pues básicamente de aquí sale todo lo que hoy llamamos maquiavélico, esa idea de que el fin justifica los medios, de que la política va por un lado y la moral, digamos tradicional, va por otro muy distinto. La clave es ser temido, pero ojo, sin llegar a ser odiado, que eso es peligroso. Y sobre todo, el arte de las apariencias. Tienes que parecer virtuoso, aunque por detrás tengas que hacer lo que haga falta para salvar el Estado. Y esto es, quizá, lo que hizo que su libro fuera una auténtica bomba en su momento. Maquiavelo rompió con todo lo anterior. Dijo, basta ya de hablar de cómo deberían ser los gobernantes y los reinos ideales. A él le interesaba la verdad efectiva, o sea, lo que los líderes hacen de verdad para ganar y mantenerse en el poder. La cruda realidad, sin filtros. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a una última pregunta. Si miramos a nuestro alrededor hoy, a la política, a las grandes empresas, a las relaciones entre países, ¿hasta qué punto no seguimos jugando, en el fondo, con las mismas reglas que Maquiavelo describía hace ya 500 años?